Y hoy vamos a continuar con el estudio bíblico del Ministerio Estudiamos la Biblia. Por supuesto, puede visitarnos en www.estudiamoslabiblia.com. Hoy vamos a seguir estudiando acerca del estudio del Evangelio de Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hoy continuamos, vamos a estudiar acerca de la introducción al Evangelio de Juan. Recuerde que esta es la tercera parte. Sí, el libro de Juan es un libro muy maravilloso que nos enseña acerca de Jesucristo como el Hijo de Dios. Es muy interesante este libro. Recuerde, ya lo vimos, el 93% del libro de Juan es diferente a los otros evangelios sinópticos. Y bueno, si usted quiere saber más, por favor, puede visitarnos en nuestro canal de YouTube. Ahí están las lecciones anteriores. Hoy vamos a estudiar las identificaciones de Jesús. Es muy importante hacer notar que hay 4 capítulos unos en el Nuevo Testamento que hablan sobre quién es Jesús y lo habla de manera específica, quién realmente es nuestro Señor Jesucristo. Me refiero a Juan capítulo 1, a Colosenses capítulo 1, a Hebreos capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1. Si usted quiere saber quién es Jesús, pues es recomendable la lectura y el estudio de estos 4 capítulos. Es fácil de recordar, solamente es el capítulo 1. Así que es muy interesante. Por favor, ¿quién es Jesús? Es una buena pregunta. Juan nos presenta a Jesucristo en el capítulo 1 y nos presenta 12 identificaciones acerca de Jesús. Vamos a ver estas 12 identificaciones en esta introducción al Evangelio de Juan. Si Dios lo permite, vamos a entrar de lleno la siguiente clase ya con el capítulo 1, verso 1, pero vamos a, primeramente, a leer el capítulo 1, algunas identificaciones. Son 12, como le dije. Número 1, el verbo de Dios. Así se identifica Jesús, como el verbo de Dios. Jesús es Dios, la identificación número 2. Jesús es creador. Jesús la luz, la vida, el Señor, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, Jesús, el Cristo, Jesús como su nombre aquí en la tierra, como ser humano, Jesús, el Rey de Israel, y Jesús, el Hijo del Hombre. Esto vamos a estudiar a continuación. El verbo de Dios. Si usted abre su Evangelio, su Biblia, en el capítulo 1, versículo 1, encontrará la primera identificación acerca de Jesús. Dice el texto bíblico, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Notó? A Jesucristo se lo identifica como el verbo. Dice el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. El verbo en griego es logos, que significa palabra, expresión, más específicamente, la máxima expresión de Dios en el mundo, la suma inteligencia, la suprema sabiduría manifestada en forma de hombre. En los Targums, que eran las paráfrasis arameas, servía para designar, esta palabra se utilizaba para designar a Dios. Algunos que fueron a apresar a Jesús, que se los envió para capturar a Jesús, mire cómo regresaron diciendo, Juan capítulo 7, verso 46, ellos dijeron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Se impresionaron porque Jesucristo es el verbo de Dios. Jesucristo es la máxima expresión de Dios aquí en la tierra. Por eso la palabra verbo, la palabra palabra,
tienen que ver con nuestro Señor Jesucristo. Más adelante vamos a hablar un poquito más acerca del logos. Para un griego, esta palabra lo significaba todo. Por eso decimos que Jesucristo es la palabra creadora. ¿Por qué? Porque por Él fueron hechas todas las cosas. Es la palabra reveladora, porque por medio de Él se reveló a Dios mismo. Es la palabra de garantía, porque por medio de Él nosotros tenemos esperanza en un mundo lleno de fraudes, lleno de mentiras. Él es nuestra esperanza. Es la palabra de promesa. ¿Por qué? Porque Él nos dio promesas y las cumplirá. Estamos esperando su segunda venida. Es la palabra de fidelidad, porque Él es fiel en un mundo de falsos testimonios, de falsos testigos, de grandes mentiras. Él es el testigo fiel. Él es la palabra de gracia, porque vino con gracia y verdad. Y vimos su gracia como la gracia del unigénito del Padre. Él es la palabra de justicia y de juicio, porque Él regresará y nos juzgará con justo juicio. Recuerde, querido hermanito, hermana que me está escuchando, amigo querido que está sintonizando ahorita en este momento, esto es una identificación del Señor, el verbo de Dios. La segunda identificación es que Jesús es Dios. En el mismo capítulo 1, vamos a leerlo nuevamente, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y mire lo que dice allí, el verbo era Dios. Lamentablemente, en la traducción Nuevo Mundo, por querer cambiar el significado, han añadido la escritura entre paréntesis y si usted lo revisa en esa Biblia, dice allí un Dios, añadido un y en minúsculas, Dios, tratando de decir que Jesús no es Dios, sino que es un Dios pequeño, otro Dios, pero en realidad en el griego no existe realmente este un, uno o una. Este artículo indeterminado no existe, se debería traducir correctamente y traducir, como lo dice al principio, el verbo era Dios. Bueno, ahí está mala traducción, pero hay muchos textos en el Nuevo Testamento, gracias a Dios, que nos aclaran la mente y nos enseñan esta verdad, que Jesús es Dios, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. ¿Y quién es Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Esto lo dijo Pablo a los romanos en el capítulo 9, versículo 5. Hablando del ministerio de la piedad, dice el mismo Pablo en 1 de Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. Así es, querido hermano, querido amigo, Dios se manifestó en carne misma y esto es una bendición para todos nosotros. En Tito capítulo 2, versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. No hay duda entonces que Jesucristo es Dios. Créalo de todo corazón. Tenga esta fe segurísima que el Señor Jesucristo, es Dios Todopoderoso. Solamente Dios, hecho hombre, puede darnos un nuevo nacimiento en vez de una religión. Solamente Dios, hecho carne, puede darnos agua viva para satisfacer la sed espiritual. Solamente Él nos puede dar el pan de vida para nuestra satisfacción, llenarnos completamente, completarnos pues con nuestro Señor Jesucristo. Él nos puede dar este alimento espiritual. Solamente Dios puede perdonar pecados. Solamente Jesucristo, hecho carne, el Hijo de Dios, puede resucitarnos de entre los muertos, así como resucitó a Lázaro.
¿Se acuerda? Solamente Jesucristo, en su pureza, en su naturaleza, cumplió pues con el sacrificio perfecto para perdonar nuestros pecados y resucitarnos, pues Él resucitó para justificación. Muy bien, quiero preguntarle a usted, ¿desea tener una relación con nuestro Señor Jesucristo? Él es nuestro Dios todopoderoso. Pues hay que fortalecer también la relación con Él. ¿Cómo? Pues conociendo a nuestro Dios. Jesucristo es el Creador. Sí, esta es la tercera designación que aparece en el capítulo 1 de Juan. Dice capítulo 1, versículo 3 del Evangelio que estamos estudiando: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire qué maravilloso. El Señor Jesucristo es el creador eterno de todas las cosas. Pues debemos confiar en nuestro Señor como el creador. Qué maravilloso. Qué bonito tener a un Dios eterno. Ahora, si usted sigue leyendo en el capítulo 1, versículo 10, dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Quién creó el mundo? ¿Quién fue el constructor de todas estas cosas maravillosas que vemos? Usted mira al cielo y aparece muy bonito, azul, y ahí está un astro, el sol. En la noche vemos la luna. ¿Quién creó todas esas cosas? Pues nuestro gran Señor Jesucristo. Él es el creador, pero el mundo no le conoció. Lamentablemente hay gente que todavía no conoce al Señor. Estamos en este tiempo para también invitar a la gente a conocer a Dios. Así que siga invitando a los estudios bíblicos a sus amigos, siga invitándoles para que conozcan a nuestro gran Dios, creador del cielo y la tierra. Es el Hijo de Dios quien creó todas las cosas, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan el Génesis? Dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, creando. Sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon todas las cosas. Él, siendo Dios, se hizo hombre y murió para salvarnos, así como creó el mundo. Él también tiene ese poder de hacernos nuevas criaturas. Qué maravilloso que es esto. Miró a sus criaturas y decidió morir por nosotros, pues esto es una obra muy grande. Él puede cambiarle a usted. Sí, si nos acercamos con fe. Seguimos leyendo y vamos a abrir el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Dice el texto bíblico: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros damos gloria, damos honra, damos poder a nuestro Dios? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué maravilloso que tenemos este gran Dios. Así que no hay que estar confiando en la brujería, en los signos zodiacales, en el diario a ver qué dice mi suerte, etcétera, etcétera, o que me lean la mano. Pues nosotros tenemos un gran Dios. El Dios Todopoderoso puede ayudarnos a salir adelante de todas las cosas. Él nos conoce. Mira el Salmo 139. El Salmo 139 es uno de los salmos favoritos que yo tengo. Le invito también que ese salmo sea favorito de usted, porque el Señor nos conoce. Él es nuestro creador. Mire lo que dice el texto bíblico. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Es decir, ¿quién nos conoce completamente? Nuestro creador. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Imagínense, Él sabe lo que pensamos. Nosotros como humanos podemos ocultar nuestros pensamientos a las otras personas, a nuestra esposa también, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestros padres, pero nunca
podemos ocultar nuestros pensamientos a Dios. Has escudriñado, dice el texto, mi andar y mi reposo. Cuando caminamos en esta vida, Él sabe lo que estamos haciendo. Y si nos acostamos, Él también sabe lo que pensamos incluso o lo que soñamos en la noche. Imagínese. Y todos mis caminos te son conocidos. Él sabe nuestro andar. Él sabe qué hicimos durante todo este día. ¿No le parece maravilloso que ese es nuestro gran Dios? Sí, Jesucristo sabe todo de nosotros, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Imagínense que todavía nosotros no pronunciamos y Él sabe lo que nosotros vamos a decir. Eso es el poder de Dios, su omnisciencia, su poder, su eternidad. Es maravilloso todo esto. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Mire, adelante de nosotros está Dios, atrás de nosotros está Dios, y ¿sabe dónde más? Arriba. Y sobre mí pusiste tu mano. Si usted pensara que el Señor está encima de usted con su mano, pues empezaríamos a portarnos mejor, porque gracias a la voluntad de Dios estamos vivos. Sí, en medio de esta pandemia, en medio de las enfermedades, Dios está con nosotros. Imagínense, aquel que creó las montañas, los volcanes, a los cuales muchos le tienen miedo, los tornados, los vientos son obra de nuestro Dios. Él nos está protegiendo. Y sobre mí pusiste tu mano, porque tú formaste mis entrañas. Él es nuestro creador. ¿Sí? Mire lo que dice más adelante. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Imagínese Dios ahí creándole en la barriguita de su madre. Ahí estaba Dios creando a usted, colocando cada una de las partes. Y a mí me gusta lo que dice aquí. Más adelante dice, mi embrión vieron tus ojos. Y este libro es interesante. En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Este libro es el ADN, impresionante, escrito en el ADN en miles y miles de caracteres allí. Toda la instrucción para formarnos. Es decir, que ahí mi hija Abigail fue formada hace poquito. Ella fue creada en el vientre de su madre. Y en el ADN estaba la información que ella debía crecer y que a los 9 meses debía salir del vientre. Y cuando salió, ese mismo ADN formó los pulmones, formó todos los órganos para que ella pudiese, pues, de respirar y comer. Y luego, ahora está creciendo. Y esa información sigue allí en su cuerpo, dando instrucciones a las células para que hagan su trabajo. En ese libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Luego, ese mismo ADN, ese libro, va a dar las instrucciones para que ella siga creciendo, para que siga pronunciando palabras, para que siga envejeciendo, para que siga definiéndose su cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Dios es un Dios eterno. Imagínense que Él nos crea y es maravilloso. Los que crean las computadoras son maravilladas de esto, porque el código de las computadoras es de 001, pero el código nuestro, como lo dije, son 4 caracteres. Y esos 4 caracteres forman pues todas las instrucciones para que el cuerpo siga creándose y viviendo aquí en la tierra. ¡Qué maravilloso! Sin faltar una de ellas, Dios nos creó completos. Dios nos creó con todo lo necesario para vivir en la tierra. Pero también nos creó con un fin, la muerte. Todos vamos a morir en algún momento y debemos estar preparados para morir. ¿Sí? Todos vamos en este momento, tal vez por el virus, tal vez por alguna enfermedad, tal vez por viejos, todos vamos a morir. Pero vamos a dar cuentas a Dios.
Él es nuestro creador. Debemos pensar en esto también. Vamos con la siguiente identificación de nuestro Señor. La número 4. Jesús es la luz. Capítulo 1, versículo 9 del Evangelio de Juan dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En un mundo que se sumerge cada vez más y más en las densas tinieblas del pecado, Jesucristo vino y se levanta como la luz del mundo y es el Señor Jesucristo, aquella luz verdadera que alumbra todo camino oscuro. Si usted está en oscuridad, si usted está en tinieblas, no sabe qué hacer, pues necesita tener la luz del mundo. Jesucristo iluminó al ciego de nacimiento en el libro de Juan y dijo en el capítulo 9, versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, y mira esta declaración, luz soy del mundo. Y luego de esta declaración, capítulo 9, verso 5, en el versículo 6 y 7, mire lo que dijo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, porque ahí estaba un ciego. Y como creador, imagínese el Génesis, cómo Dios formó al ser humano del polvo de la tierra, y Jesucristo está utilizando el polvo de la tierra, su saliva, y se hizo ahí unos ojitos para este ciego. Y le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y este hombre, con los ojos llenos de tierra, de la nueva creación del Señor Jesucristo, sus ojos mismos, entonces se lavó. ¿Y cómo regresó? Viendo. Qué maravilloso milagro. Recuerda, está en el capítulo 9. Y es maravilloso que Dios, que el Señor Jesucristo, luego de decir, yo soy la luz del mundo, le dio luz física al ciego de nacimiento. Versículos 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado. Este ciego empezó a dar testimonio de Jesucristo. Un hombre me sanó. Y bueno, ellos sabían que era Jesús y luego ellos decidieron expulsarlo de la sinagoga porque él seguía dando testimonio acerca de Jesús. Le expulsaron y Jesucristo lo buscó. Qué maravilloso. Luego de darle luz física, lo buscó y hallándole, le dijo, y mira estas palabras maravillosas, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esto le dijo al ciego. Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Qué maravilloso, hermanos. Me encanta este pasaje porque este hombre no podía ver. Y ahora Jesucristo le dice, yo soy. Le estás mirando con tus propios ojos. El que habla contigo, Él es. Y mira la confesión de este ciego de nacimiento. Él dijo, creo, Señor. ¿Y qué hizo? Le adoró. ¿Sabe por qué? Porque entendió que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Señor. ¿Y qué debemos hacer delante del Señor? Pues adorar. El Señor Jesucristo fue adorado por el ciego de nacimiento, que ahora veía. Vino a alumbrar nuestras conciencias. Mire lo que dice Juan capítulo 8, versículo 12. El que de vosotros, ¿se acuerda esta frase? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Se acuerda? Por acusarle, le llevaron a una mujer y dijeron, mira, la ley nos manda que debemos apedrear a una mujer que es encontrada en adulterio. Pero debían traer también al varón y no lo hicieron. Lo que pasaba es que querían tentar al Señor Jesucristo. Querían acusarle a él
de hacer un mal juicio. Pero el Señor dijo una de las palabras más importantes de la historia humana, porque incluso los incrédulos la pronuncian. El que esté libre de pecado sea el primero en lanzar la primera piedra contra ella. Es interesante esto. ¿Qué pasó con ellos? En Juan capítulo 8, versículo 7 dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno. Pues el Señor vino a alumbrar nuestras conciencias. Nos vino a hacer entender qué realmente es el pecado. Capítulo 8, versículo 9. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy. Qué maravilloso. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esta mujer que fue acusada por su pecado y porque era pecadora, por supuesto, el Señor la perdonó y le dijo, ve y no peques más. Le dio luz en medio de las tinieblas. Le dio salvación en medio de la condenación. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, que nos da la luz en este mundo lleno de tinieblas. Jesús, la luz puede iluminar a todo hombre. En el capítulo 3, versículo 19, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Así es, mi querido amigo que me está escuchando. El Señor Jesucristo es la luz. Y si usted rechaza esa luz verdadera, si usted ama más las tinieblas, lamentablemente es la condenación de todo hombre que decide este mal camino. Muchos años después de estas palabras y de estos acontecimientos, dijo, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esto lo dijo el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Fuimos llamados, querido hermano, querido amigo, querida amiga, hermanita que me está escuchando, fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirable. Tenemos que estar agradecidos por Dios. Entonces vamos con la siguiente, la número 5, y dice allí, Jesús es la vida. Sí, en el capítulo 1, versículo 4 de Juan, dice allí, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Capítulo 11, versículo 25, en otro capítulo, dice, y les dijo Jesús, yo soy la resurrección, y otra vez, y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En el capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En un mundo lleno de enfermedades, de envejecimiento, de muerte, el hombre trata de definir la muerte y trata de encontrarle el sentido a la vida. Quieren vivir al máximo la vida, dicen, es la única vida que tenemos, entonces hay que vivirla. Y quieren encontrarle ese significado y lo buscan en paseos, en diversiones, en adquirir propiedades, en adquirir bienes, estudios, reconocimientos, etcétera, etcétera. Y tratan de entender esta vida, pero realmente la vida está en nuestro Señor Jesucristo. Todo empezó, acerca de la muerte me refiero, todo empezó en el huerto de Edén, con Adán, cuando Adán pecó. Génesis capítulo 2, versículo 17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal
no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Todo empezó, la muerte empezó con el pecado del hombre, pero el Señor vino a traernos vida y vida eterna. Jesús nos puede dar una vida espiritual. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados. Es decir, que podemos también tener una muerte espiritual sin darnos cuenta. Cuando una persona está peca y esclavo del pecado y viviendo en tinieblas, pues está muerta en sus pecados. Pero el Señor Jesucristo a los cristianos, dice allí, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y cómo se le llama todo esto? Dice el texto bíblico, por gracia sois salvos. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Esto es la obra del diablo. Pero el Señor Jesucristo es muy diferente. Dice allí, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mire, querido hermano que me está escuchando, solamente en Jesucristo nosotros podemos tener vida eterna, vida allá en los cielos. ¿Le gustaría vivir en los cielos con el Señor Jesucristo? Pues debemos acercarnos al Señor. Jesús, cuando oró en Juan capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, si usted está conociendo al Señor Jesucristo, está en el camino correcto, porque si conocemos al Señor Jesucristo, en Jesucristo está la vida eterna. Si queremos encontrarle un sentido a nuestras vidas, debemos acudir al autor de la vida. Él nos dejó el manual. Él nos dejó la palabra escrita y cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra escrita, se nos abre el entendimiento y le vamos a encontrar un sentido a la vida. Hay mucha gente que ha obtenido muchas riquezas, ha obtenido fama, reconocimientos, ha tenido una familia muy grande, pero lamentablemente siempre se ha sentido vacía, pues no ha tenido a Dios en su corazón. Yo le invito a tener a Jesucristo en su vida para encontrarle el sentido a esta vida que debemos andar durante algunos años más. Probablemente usted necesite vivir 20, 30 años, 40 años más aquí en la tierra, pues hay que encontrarle el sentido a la vida. El Señor Jesucristo no nos trajo una religión, no nos trajo una tradición familiar, no nos trajo costumbres humanas. Él nos trajo vida para vivirla plenamente en esta tierra y vivirla en los cielos juntamente con Él. Él nos trajo la vida eterna. Le pregunto a usted, ¿conoce realmente al autor de la vida? ¿Le conoce realmente? Vamos con la siguiente identificación acerca de Jesucristo. Ya es la número 6. Jesús es el Señor. En el griego, en el Nuevo Testamento, viene de la palabra original kurios, que significa supremo, en autoridad, soberano, ungido. Significa Dios. Kurios, el Señor. En el Antiguo Testamento había dos palabras que designaban al Señor. ¿Cuáles eran? Jehová y Adonai. Estas dos palabras se refieren al Señor. El Señor vino en forma humana, sin dejar de ser Dios. Lo dice Filipenses capítulo 2. En Isaías había una profecía, y la hay todavía. Puedes revisar Isaías capítulo 40, versículo 10. He aquí que Jehová, ¿quién? El Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga
delante de su rostro. Eso se profetizó antes del Señor Jesucristo. Era la profecía de Isaías. Y en Juan capítulo 1, versículo 23, dijo Juan el Bautista: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino. ¿De quién? Del Señor, refiriéndose a Jesucristo, como dijo el profeta Isaías. Recuerden, Juan el Bautista vino primero, anunció acerca del Señor Jesucristo, y Jesucristo vino para que se cumpla la profecía antes manifestada. En Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Necesitamos, querido hermano, querida hermanita que me está escuchando, confesar con nuestros propios labios que Jesucristo es el Señor. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 y 8, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Está hablando de Jesús. Y mira lo que dice el Señor Jesucristo. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. ¿Quién dice esto? Dice el Señor, el que es, tiempo pasado, el que era, tiempo presente, porque Dios es eterno, el que ha de venir, nuestro Dios. ¿Quién va a venir por segunda vez? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Todopoderoso. ¿Qué significa todopoderoso? Que todo lo puede. Mire más adelante, capítulo 22, versículos 12 y 13. He aquí, yo vengo pronto. Jesucristo dice esto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿Cree en el Señor Jesucristo? Pues le invito a leer el capítulo 22, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, estas son palabras de Jesucristo, están en rojo. Ciertamente vengo en breve. Amén. Y estas son nuestras palabras, querido hermano, y son las palabras de la iglesia, y son las palabras de los profetas. Amén. Sí, ven, Señor Jesucristo. Estamos esperando a nuestro Señor. Vamos con la séptima identificación de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? Si sabes, esta profecía estaba en el Proverbio 30, versículo 4. 1000 años antes de Jesucristo se profetizó a David que Dios pondría su hijo a reinar. David no sabía nada de esto, no sabía que iba a venir el Cristo después de él. Pero 1000 años antes había esta profecía en el Salmo 2:7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, hablando del Señor Jesús. Dice Mateo capítulo 3, versículo 17, cuando Jesucristo fue bautizado, ¿usted se acuerda? Cuando fue bautizado y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Sí, querido hermano, querida amiga que me está escuchando, amigo querido, Jesucristo, el Señor Jesús, es el Hijo de Dios. Él vino como el unigénito del Padre, lo dice el capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito, Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Capítulo 1, versículo 49, cuando Jesucristo conversó con Natanael,
Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Debemos creer que Jesús es el Hijo de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de quién, del unigénito, y ahí está la frase, Hijo de Dios. Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Al final del libro, en Juan capítulo 20, versículo 31, dice: pero estas cosas, estas señales, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Y quién es Jesucristo? ¿Quién es Él? El Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La pregunta para usted es: ¿usted cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Esa es la fe de la iglesia. Vamos con la octava. Dice allí: Jesús es el Cordero de Dios. En Éxodo capítulo 12, el ángel de Jehová estaba ejecutando el juicio de Dios, y este juicio fue una noche muy negra para los egipcios y fue una noche de protección para el pueblo de Israel porque ellos obedecieron el mandamiento de Jehová. Ellos sacrificaron un cordero por mandato de Dios, y con la sangre del cordero debían manchar o pintar el marco de las puertas de sus casas. Y el ángel pasaría en juicio sobre todo Egipto, menos con aquellos que tenían el marco de la puerta pintada con sangre. Todos los primogénitos de los egipcios murieron, más de los judíos fue un día de salvación. Esta es una figura. Y Jesucristo es el Cordero que se anunció como sacrificio perfecto para todo el mundo. La sangre del Cordero manchó el madero de la cruz y pasó por alto para todos aquellos que han tenido fe en Jesucristo, para todos aquellos que creemos en Él. En Juan capítulo 1, versículo 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo Juan el Bautista de Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso dijo aquel que fue enviado primero, Juan el Bautista. Al siguiente día repitió lo mismo en Juan capítulo 1, versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Qué interesante. Lo vamos a estudiar todo esto más adelante en las próximas lecciones. Jesús es el Cordero que manchó con su sangre el madero de la cruz para librarnos del juicio de Dios. Él murió por nuestros pecados. Él fue sepultado. Él resucitó para darnos vida eterna. Yo le invito a mirar al Cordero de Dios. Mire esa cruz manchada de sangre. Mire a Jesucristo en la cruz, muriendo por cada uno de nosotros. Él nos salvó. ¿Qué debemos hacer con ese sacrificio? Debemos tener fe en Jesucristo, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muy bien, la novena identificación de Jesús es que Jesús es el Cristo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, eran discípulos de Juan, y habían seguido a Jesús. Primero discípulos de Juan, luego discípulos de Jesús. Este halló primero a su hermano Simón. Y mire lo que le dijo. Y emocionado al conocer a Jesús, hemos hallado al Mesías, que es traducido el Cristo. Mire, Andrés, qué interesante cómo cree desde el principio y dice, nos encontramos al Mesías que fue anunciado en todo el Antiguo Testamento. Eso está en Juan capítulo 40
Juan capítulo 1, versículos 40 y 41. Cristo no es un nombre, sino un título. Entendámoslo muy bien. Cristo no es un nombre, es un título. En hebreo viene de Mashiach, que significa ungido, consagrado. Significa ungido como rey. En griego se utiliza Christos, que significa ungido, el Mesías. En la antigüedad se ungían con aceite para 3 cargos y vamos a verlos ahorita. El primero es para ser ungido como profeta. Primera de Reyes, capítulo 19. Usted puede anotarlo. No tenemos mucho tiempo. Por favor, léalo en su casita. El segundo es que se ungía para sacerdote. Eso está en Éxodo capítulo 29. También se ungía para ser rey de Israel. Eso está en Primera de Samuel, capítulo 16. Y el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cristo, fue ungido por Dios. En Hechos capítulo 3, versículo 22 y 23, Él fue ungido para ser el profeta, anunciado por Moisés en el libro de Deuteronomio. Él fue ungido para ser rey. Usted puede mirar el Salmo capítulo 2. Y él fue ungido para ser sumo sacerdote. Salmo 110. ¿Usted cree en Jesucristo? ¿Cree en el Cristo, el ungido de Dios? Pues le invito a creer en él. Vamos con la número 10, otra identificación acerca de Jesús. Y vamos a hablar de Jesús, su nombre aquí en la tierra cuando fue humano, cuando nació de mamá. En Juan capítulo 1, versículo 42 dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y mira al principio dice, y le trajo a Jesús. Esta es otra identificación que el libro de Juan pues lo califica como Jesús. Jesús es el nombre humano del Señor Jesucristo, nombre que el ángel Gabriel había indicado a María y también a José su padre, adoptivo por supuesto, que debía ponerle a Jesús. Dice Mateo capítulo 1, versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre ¿cómo? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el nombre de Jesús. Respetemos el nombre de Jesús. Es el Señor Jesús. Él nos salvó de nuestros pecados. Vino a morir. Él se hizo carne. Lamentablemente aquí en esta tierra, por falta de conocimiento, hay gente muy atrevida. Hay gente que no entiende la naturaleza de Jesús y empiezan a calificar a Jesús sin siquiera haber leído la Biblia, o tal vez por mucho atrevimiento empiezan a decir que Jesucristo es el flaco, mi amigo, mi pana. Por favor, no se equivoque. Por favor, mucho respeto con nuestro Señor Jesucristo. Conozca quién es verdaderamente Jesús. Es el Hijo de Dios. Es el Señor Jesús. Él es Jesús, nuestro Salvador. Vamos con la identificación número 11. Jesús, el Rey de Israel. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Y mira aquí qué dice, tú eres el Rey de Israel. Juan capítulo 1, versículo 49. Otra identificación. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, en este libro que también se lo traduce como la revelación, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Qué precioso. Tenemos al Rey de Israel con nosotros.
Él es nuestro rey. Él va a reinar eternamente. Dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Él es nuestro Dios. Está orgulloso de su Dios. Yo estoy muy contento de tener un Dios que es el Rey de Israel, Jesucristo. Vamos con la última identificación del Señor Jesucristo. Está en el capítulo 1, puedes revisarlo. Jesucristo, número 12, es el Hijo del Hombre. Se lo presenta como el Hijo de Dios por su naturaleza divina, pero también se lo presenta como el Hijo del Hombre, porque tomó forma humana. Es un título mesiánico, el Hijo del Hombre. Es el cumplimiento de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. En el libro de Juan, les repito, se lo mira como el Hijo de Dios, pero Lucas, que también es un libro muy interesante, en Lucas se habla del Hijo del Hombre. Dice Juan capítulo 1, versículo 51, y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es otra identificación en el libro de Juan capítulo 1. Dice capítulo 5, versículo 27, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Hemos aprendido, querido amigo, querido hermano, querido que me está escuchando, las identificaciones de Jesús. Vamos a hacer un breve resumen, rapidito, vamos a leer quién es Jesús. Jesús es el Verbo de Dios. Jesús es Dios. Jesús es el Creador. Jesús es la luz. Jesús es la vida eterna. Jesús es el Señor Todopoderoso. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Cordero de Dios que vino a ser sacrificado por nosotros. Jesús es el Cristo, aquel ungido de Dios, aquel que fue prometido antes. Él es aquel que nos salva de nuestros pecados. Jesús es un nombre aquí en la tierra. Hay que respetar este nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el Rey de Israel. Jesucristo es el Hijo del Hombre. Quiero preguntarle a usted en este estudio bíblico, ¿usted cree en el Señor Jesús? En el libro de Juan usted podrá encontrar más fe en el Hijo de Dios. En el libro de Juan usted va a encontrar 7 señales milagrosas para creer en Jesucristo. Es el libro de los 7 yo soy. Lea el libro completo, le animo. La próxima clase vamos a empezar a estudiar el libro versículo a versículo. Le invito a asistir a las clases. Bueno, se terminó ya la introducción acerca del estudio del libro de Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Recuerde, este es el propósito del libro de Juan. Está en Juan capítulo 20, versículo 31. Muchas gracias por haber asistido a este estudio bíblico. Que el Señor les bendiga grandemente.